Buenos días, señores congresistas. Se va a pasar lista para computar el quórum. Señores congresistas, Milagro Seminario, Olaechea Álvarez Calderón, Beteta Rubín, Eresi Chicoma, Palma Mendoza, Torres Morales, Salgado Rubianes, Vantilla Medina, Alcorta Suero, Neira Olaechea, Galarreta Velarde, Andrade Salgueros de Álvarez, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Salazar de la Torre, Iberico Núñez, Acuña Núñez, Wilca Flores, Ochoa Peso, Apaz Ordóñez, Arana Segarra, Robles Uribe, Del Águila Herrera, Violeta López, Flores Vilches, León Romero, Costa Santolaya, Herrera Arévalo, Reategui Flores. Habiendo 16 congresistas presentes, el quórum para la presente sesión es de 14. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se pone en observación el acta correspondiente a la 15ª sesión del período anual de sesiones 2019-2020 realizada el 13 de noviembre de 2019, cuyo texto ha sido puesto oportunamente en conocimiento de los miembros de la Comisión Permanente. Si no hay observación, el acta se dará por aprobada. El acta ha sido aprobada. Señores congresistas, se va a dar cuenta de decretos de urgencia remitidos por el Poder Ejecutivo. Señor relator, dé cuenta del primer decreto de urgencia. Decreto de urgencia 011-2019, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias que contribuyan a la ejecución de inversiones a través del gasto público. La presidencia propone a la congresista Andrade como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 011, que establece medidas extraordinarias que contribuyan a la ejecución de inversiones a través del gasto público. ¿Ven? Ya. Los señores congresistas que deseen participar en el estudio del decreto de urgencia 011 pueden solicitarlo en este momento. En el interregno trabaja. Ok.
nos va a acompañar Muy bien, ya está Ochoa. el profesor. También está en campaña. Clemente, ya, pues. Al voto la designación de la congresista. Presidente, Clemente. Ya. Ya. Al voto la designación de la congresista Andrade como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 011 que establece medidas extraordinarias para que contribuyan a la ejecución de inversiones a través del gasto público, con los congresistas Flores, Ochoa, Olaechea. Al voto. Señores congresistas, Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Eresi Chicoma. Eresi Chicoma, sí. Palma Mendoza. Palma Mendoza, sí. Torre Morales. Torre Morales. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Neira Olaichea. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez, sí. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Acuña Núñez. Wilca Flores. Ochoa Peso. Ochoa Peso, sí. Apaz Ordóñez. Arana Segarra. Arana Segarra, sí. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, sí. Torre Morales. Torre Morales, sí. Violeta López. Flores Vilches. Flores Vilches, sí. León Romero. León Romero, sí. Costa Santolaya. Herrera Arévalo. Herrera Arévalo, sí. Reategui Flores. Reategui Flores, sí. Han votado a favor 19 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la designación de la congresista Andrade como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 011 con los congresistas Flores, Ochoa y Olaechea, para lo cual contará con el apoyo técnico legal del Departamento de Comisiones. Se saluda la presencia de la congresista Lisbeth Robles y de la congresista Marita Herrera. Siguiente tema. Decreto de urgencia 012-2019, decreto de urgencia que establece medidas para fortalecer la seguridad vial en la prestación del servicio de transporte público terrestre de carga y del transporte regular de personas de ámbito nacional. La presidencia propone al congresista Clemente Flores como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 012, que establece medidas para fortalecer la seguridad vial en la prestación del servicio de transporte público terrestre de carga y el transporte regular de personas de ámbito nacional. Los señores congresistas que deseen participar en el estudio del decreto de urgencia 012 pueden solicitarlo en este momento. Alcorta, Mantilla. A la palabra. Lourdes, ¿quieres la palabra? Ya. Entonces, marco la palabra.
Para estar en la comisión, ¿quiénes primero? Alcorta, Mantilla, Robles, Herrera. Al voto la designación del congresista, perdón, tiene la palabra congresista Marco Arana. Buenos días, presidente. Ya que se está conformando este grupo y que se ha antes en broma señalado que hay congresistas que debieran inscribirse, presidente, quisiera a través suyo comunicarle que el congresista Gino Costa, que está ausente, presentó un oficio que no fue recepcionado por la Oficialía Mayor, donde pedía integrarse a este grupo. Entonces, dado que ese oficio no fue recepcionado y existe, en todo caso, se pueda consignar su presencia, ya que está ausente y hay un oficio a este grupo, al decreto urgencia 012. Gracias, presidente. Ese es el que presentó y ese es el que le rechazaron. Ok. Se incluye al señor Costa en este grupo de trabajo. Caramba. Al voto la designación del congresista Flores como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 012 que establece medidas para fortalecer la seguridad vial en la prestación del servicio de transporte público terrestre de carga y del transporte regular de personas de ámbito nacional con los congresistas Alcorta, Costa, Herrera, Mantilla y Robles. Costa había pedido, ¿no? Estará en campaña. Lo ha pedido por escrito. Ha pedido por escrito que se le incluye. Entonces, se solicita votación nominal. Señores congresistas, Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Eresi Chicoma. Eresi Chicoma, sí. Palma Mendoza. Palma Mendoza, sí. Torres Morales. Torres Morales, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Neira Olaichea. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez, sí. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Acuña Núñez. Wilca Flores. Ochoa Peso. Ochoa Peso, sí. Apazo Ordóñez. Arana Segarra. Arana Segarra, sí. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, sí. Violeta López. Flores Vilches. Flores Vilches, sí. León Romero. León Romero, sí. Costa Santolaya. Herrera Arévalo. Herrera Arévalo, sí. Reategui Flores. Reategui Flores, sí. Decreto de urgencia 012-2019, decreto que establece medidas para fortalecer la seguridad vial en la prestación del servicio de transporte público terrestre de carga y del transporte regular de personas de ámbito nacional. Resultado de la votación: a favor 19, en contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobada la designación del congresista Clemente Flores como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 012 con los congresistas Alcorta, Costa, Herrera, Mantilla y Robles, para lo cual contarán con el apoyo técnico legal del Departamento de Comisiones. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta. Sí, para ejecutar lo acordado por la presente sesión. Los que estén a favor, levanten la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado.
Si algún congresista quisiera la palabra, por favor, congresista Andrade. Ya. Presidente, sí, disculpe, ya usted estaba cerrando el acta, pero quiero que conste en acta de que pedirle a los integrantes de este grupo de trabajo que terminando la sesión permanente nos podamos quedar un momento para poder instalar. ¿Ya? Sí, presidente. Gracias. De acuerdo, congresista Andrade. Señores congresistas, se les recuerda que tenemos ya 11 decretos de urgencia en evaluación. En la medida que los coordinadores vayan presentando sus informes, se incluirá oportunamente en la agenda de las próximas sesiones de la comisión permanente para el debate correspondiente. ¿Algún congresista quisiera la palabra? Congresista Alcorta. Presidente, yo sugeriría, después de haber informado sobre los decretos de urgencia y haber formado los grupos de trabajo, poner un día para que justamente no se empiecen a acumular, ¿no? Sino, se entregaron el decreto, por ejemplo, hoy día del transporte, ¿no es cierto? Por dar el ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene este grupo de trabajo para traerlos nuevamente acá a la comisión permanente? Hay que ponerle a todos fecha. Calculo que será pues una semana máximo. Ya acabé. Por favor, la interrupción, congresista Salgado. Gracias, presidente. Lo ideal sería terminar rápidamente con los informes, ya sea a favor o en contra. Pero casualmente con el congresista Ochoa hemos visto que hay unas incongruencias en el propio decreto de urgencia, en fechas, en artículos que concluyen, por ejemplo, en el tema del DU sobre Foncodes, supuestamente, si el dinero no se utiliza hasta el 31 o 30 de diciembre del 2019, la plata revierte al Estado, lo dice el DU firmado por el señor Vizcarra y el señor Ceballos. ¿Y qué dice en el interior del DU? Los informes y la liquidación y los gastos se podrán hacer hasta diciembre del 2020, tal y como decía un proyecto de ley del Ejecutivo sobre este arreglo de escuelas, que nos parece conveniente, que se tiene que hacer, a pesar que no es lo urgente porque tiene que ser una política de Estado. Sin embargo, esta incongruencia, si devuelve la plata el 30 de diciembre, entonces no van a hacer nada. Y tampoco lo puede extender, creo, por la ley de presupuesto. Algo tienen que hacer ahí, o solamente es para el financiamiento de pagos de estudios de factibilidad o estudios preliminares. Nada de eso se sabe y con consultorías, como me dice la congresista, le hemos pedido al congresista Ochoa que haga las averiguaciones del caso. Y si tenemos, por otro lado, en el proyecto de ley del propio Ejecutivo hablan de 60 y tantas escuelas que están en emergencia, que son rurales y que las hemos visto, señor, los niños duermen hasta en el agua, lo hemos comprobado, cuando son internados, sus camitas de madera están al filo del río, y eso es necesario hacerlo. Sin embargo, en el DU disminuyen este número de escuelas. ¿Qué se va a hacer con las otras escuelas que no las han considerado y que son de emergencia? ¿Las han programado? Son cosas mínimas que tenemos que saber para poder dar la recomendación que se establece en la ley, que puede hacerlo, señor, la comisión permanente a la hora de recomendar el DU o hacer el informe o el dictamen. Entonces, si nos dan inmediatamente esos informes, vamos a salir con mayor rapidez, porque yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que se tiene que invertir en esas escuelas rurales que están prácticamente abandonadas y nuestros niños no tienen las comodidades mínimas para estudiar, pero que se haga bien, y sé que con Foncodes y los núcleos ejecutores, con la inspección de la población organizada, se va a poder hacer, señor, porque yo lo he comprobado eso. Yo he sido la primera presidenta ejecutiva de Foncodes y tengo el orgullo de decir que se hicieron más de 70.000 proyectos que fueron avalados, felicitados por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano, por la CAF. Entonces, sí lo pueden hacer si se recompone, pero que nos den los datos bien hechos, que hagan bien sus proyectos y que no hagan un copy-pega, porque lo que han hecho es un copy-pega del proyecto de ley al DU, pero no se han dado cuenta que las fechas de finalización son para el próximo año. Y acá le ponen que tienen que devolver el dinero el 30 de diciembre del 2019. ¿En qué quedamos? Esas respuestas son mínimas para poder hacer con rapidez los informes, señor. Gracias. Congresista Alcorta. Paso a la congresista Ochoa. Congresista Ochoa, por favor. Ya.
Sí, presidente, muchas gracias, congresista, muy buenos días. Solamente para señalar que efectivamente en el marco del decreto de urgencia 006, el día de hoy habíamos previsto una reunión ya en coordinación con algunos funcionarios de los diferentes sectores. Comunicar a los congresistas que está siendo suspendida para el día de mañana, dado que uno de los sectores, en este caso el Minedu, también estará presente para poder aclarar o explicar estas consistencias o inconsistencias, como ha señalado ya la congresista Luz Salgado. Eso por una parte. En segundo término, presidente, con su permiso, no puedo guardar silencio. El día de hoy, presidente, ha empezado a desmontarse la maquinaria del consorcio Lima, responsable de la construcción del hospital de Quillabamba, porque esta empresa se ha declarado insolvente. Nosotros, desde la provincia de la Convención, desde el Cusco, el hospital de Quillabamba es un Lorena número 2 ahora, porque esta empresa se ha declarado insolvente, pese a que nosotros hemos informado constantemente al Ministerio de Salud y a las entidades correspondientes que el PRONIS no estaba haciendo su trabajo como corresponde. En todo caso, presidente, sabemos nuestras limitaciones, pero esperamos que el Ejecutivo haga lo que corresponda y sancione obviamente a los funcionarios del PRONIS, que es evidente que han caído en un acto de incompetencia, han caído en un acto de negligencia, ineficiencia y apañamiento, porque ellos han ido señalando que la transferencia incluso de recursos y el avance financiero estaba incluso por encima de las metas. Hoy sabemos que este hospital de Quillabamba no alcanza el 45% de construcción. Entonces estamos en el Cusco, lamentablemente, frente a un Lorena número 2 en la provincia de la Convención. Y finalmente, presidente, igual no puedo guardar silencio. El día de hoy el magisterio está en una paralización que lamentablemente el Minedu ha declarado ilegal o ilegítimo, dado que el magisterio en las calles, a través del gremio que le corresponde, está demandando una escuela pública de calidad, con el cual expreso mi máxima y profunda solidaridad. Me pide una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta, por favor. Gracias, presidente. Coincidir al 300% con el congresista Ochoa, porque no solamente ese es su único caso. Hay un montón de obras en el país paralizadas, obras necesarias, urgentes, que se han quedado pudriéndose ahí desde el gobierno de la época de Ollantumala. El hospital de Ayacucho se bajó, se puso al suelo y no se construyó el otro. Recién han terminado. Y no sé si han terminado del todo. Pero esta es una constante en todo el país. Además de todas las obras monumentales que se han hecho innecesarias. Porque han robado, han saqueado. Acá hay congresistas que se han paseado por el canal N todos los días diciendo que los congresos solamente querían la plata. Mentira. Y lo he dicho, lo he aclarado acá para puntualizar, señor Gino Costa. Hoy hay candidato, ¿no? El señor que se paró, se levantó, hizo un escándalo para el cierre al Congreso, ha hecho un escándalo para no la reelección, ha hecho un escándalo para todo. Hoy ya se presenta por otro partido, ¿no? Y de su bancada tiene a dos ministros, el señor Ceballos Premier, el señor, ¿cómo se llama el cantante de ópera? Petrosi, está de ministro de Cultura, y Cuela hasta que se calla, ya han denunciado el hecho. Los dos candidatos se presentan a las elecciones, o sea, esa es la realidad, y pongo a la prensa que está mío de testigo esa situación. Esa denuncia que hace el señor Ochoa es una constante, y en este país han saqueado, y no hay hospitales, no hay medicinas, no hay médicos, todo está hecho una desgracia. Y lo más lamentable y patético y dramático es que antes de ayer han hecho una exposición sobre el presupuesto del próximo año, donde han aumentado a 5.000, o sea, de 170 a 175 millones. O sea, con gran alegoría y con loas propias de ellos, que se han hecho ellos mismos, el gabinete, sobre el incremento del presupuesto y la sábana de obras, cuando el presupuesto de este año todavía no ha terminado de juntarse, ni siquiera han llegado al 50%. En gobiernos anteriores cualquiera, en el mes de septiembre, octubre, algunos ministerios pedían ampliación de presupuesto porque no tenían cómo terminar. Ahora, el presupuesto de la República, con este gobierno que lucha contra la corrupción, pero no sé contra quién lucha, porque la verdad es que no tengo idea qué hacen, vagan por todo el país, desacreditaron al Congreso por todas partes. Yo estoy en interrupción. Desacreditaron al Congreso echando la culpa, pero como hoy no hay a quien echarle la culpa de nada, es la realidad. O sea, no han gastado el presupuesto de este año todavía ni el 50%, señor presidente, y hoy día están haciendo toda una información de la solución del problema del Perú
hasta el año ¿sabe Dios de cuándo? Porque lo que han anunciado es infinito. La ministra creo que es una persona inteligente, conoce mucha economía, pero es joven, no tiene experiencia política. Pero lo que me sorprende es el gabinete, que tampoco no sé quiénes son los del gabinete, no conozco a ninguno. Ahí salió un señor del Ministerio de Vivienda, pero es mi día que lo veo. Imagínense las encuestas del pueblo. Pero eso que ha denunciado el señor Ochoa es una constante en todo el Perú. El norte es un único ejemplo. ¿Qué pasó con los panamericanos? Pudriéndose las letras de los campos de deporte, están que se caen. Un basural. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Inaugurar cómo han pintado un nido en un distrito. O presentaron lo que vamos a presentar un proyecto de ley para el próximo año. ¿Sabe Dios para cuándo? Lo que no hay es carne, no hay sustancia, no hay gobierno, presidente. Más allá que esto sea una permanente, que ellos quieran ningunearla, pero la historia se va escribiendo, la vamos escribiendo todos nosotros. Los que impulsaron la disolución de ese Congreso están escribiendo y serán sus nombres y la de sus hijos con vergüenza que llevaron a la disolución de ese Congreso. Los que apoyaron, los que se pararon acá a disolver el Congreso, los que se pararon acá a la no reelección, y los que hoy día, estos que están disueltos, porque unos lo han hecho por convicción, pero otros los han hecho por conveniencia, porque los mismos se presentan ahora en las elecciones con otro partido. Esa es la realidad, ese es lo patético de este país. En España, por una violación, sale todo el país a violar. Por el tema de la manada, sale todo un país. En cualquier parte sale un país. Acá los niños se mueren de hambre en el sur, como ha sido anunciado, creo que por el día de la República justamente, y no pasa nada. Porque las marchas son frívolas en este país. Es en Lima, solamente en la avenida Bancay contra el Congreso. Pero si los niños se mueren de hambre, o no hay incubadoras para los niños que se están muriendo, en más de 1000 niños, o el dengue comienza a aparecer, o el sarampión, eso, nadie marcha por eso porque es tan lejano, es tan ajeno a nosotros. Esa es la realidad de la frivolidad nuestra, como país, como peruanos, ¿no? Me extendí, me salí del cuadro. Gracias. Gracias. La presidencia de la congresista Indira Wilca. Buenos días. Congresista Una Ochoa. interrupción, el congresista Salvador Heresi. Por favor, congresista Salvador Heresi. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Ochoa. El congresista Ochoa y la congresista Lourdes Alcorta han tratado un tema que mis dos colegas, congresista Edgar Ochoa y la congresista Lourdes Alcorta, han puesto el dedo en la llaga de un problema que vivimos en la hora actual y que merece, a mi entender, de parte de la Comisión Permanente del Congreso, un pronunciamiento, porque si bien es cierto, este Congreso para unos ha sido bien disuelto, para otros no ha sido bien disuelto, de facto hay congresistas que no han sido disueltos por el decreto disolutorio y por lo tanto mantienen sus facultades de fiscalización. Pero el problema es mucho más profundo que la propia coyuntura de un mal gobierno, que lo único eficiente que ha demostrado tener es su eficiencia en gastarse el dinero en asesorías para sus amigos. 2.000 millones de soles al año es una grosería frente a la pobreza que vive nuestro país, la postergación, la falta de eficiencia en la ejecución de obras como hospitales, como comisarías. ¿Desde hace cuánto tiempo, yo le pregunto al presidente, a mis colegas, se habla en los planes de gobierno de los diferentes partidos en los últimos 15 años que la propuesta para la seguridad ciudadana será la modernización de las comisarías, las que serán interconectadas a través de modernos sistemas informáticos? Eso hace 15 años que se propuso y no existe. El Estado en nuestro país, como lo decían las viejas tesis marxistas-leninistas, se ha convertido en una estructura de opresión y de desigualdad contra el ciudadano. El Estado no defiende al ciudadano de los monopolios. El Estado no defiende al ciudadano de los oligopolios. El Estado no defiende a los ciudadanos de la delincuencia. El Estado no defiende a los ciudadanos de sus enfermedades, no los apoya en sus problemas de acceso a la educación. Pero el Estado gasta un montón de dinero en las consultorías para los amigos. Ya hemos visto a una ministra de Salud que ha contratado a todos sus familiares y a todos los enamoradas y enamorados de sus familiares para estar en el Estado. Y si se investigara más, ¿cuántos favores más se estarán dando en el Estado a partir de esta feria, este bacanal de consultorías
que no le aportan nada al Estado peruano. Dígame, yo le pregunto al presidente, a los señores congresistas y a la propia prensa que está acá, ¿qué beneficio le da al ciudadano de a pie que sufre la delincuencia todos los días, que sufre de tener las medicinas más caras de la región, 30% más caras que en Europa? ¿Qué beneficio recibe el ciudadano con esos 2.000 millones de soles que se gastan en asesorías todos los años en nuestro país? Acá el problema, y en eso nosotros discrepamos, por cierto, con nuestros amigos de la izquierda, no es el problema del modelo neoliberal, el problema de la economía de mercado. Acá el problema es un problema de Estado, de reforma de Estado, porque el Estado no funciona, porque el Estado no hace que el modelo se cumpla, porque el mercado, que debiera ser socialmente accesible, es privativo de unos pocos. Y entonces aquí, en nuestro país, hay problemas estructurales que demandan una reforma del Estado, que es realmente la propuesta que nosotros, cuando venía el premier del Solar acá a plantear la reforma política y sus reformas, nosotros les decíamos desde nuestro escaño, acá el problema no es solamente ver la inmunidad del parlamentario, no es solamente ver la no reelección del parlamentario. Acá hay un tema mucho más grave, que es el tema del funcionamiento del Estado para hacer obra. Porque las obras, como se hacen mal los concursos, porque hay gente incompetente operando la administración pública, los concursos públicos son un fracaso y se caen las obras públicas, que son las que en realidad generan la mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas. Entonces, aquí, de verdad, presidente, a mí me causa indignación que hayamos vivido una etapa de juegos artificiales que ya terminó, y ya el ciudadano está empezando a mirar qué cosa es lo que hace este gobierno, y nos toca, aunque algunos piensen que esta comisión permanente es una mesa de partes del gobierno de facto del presidente Vizcarra, no somos una mesa de partes. Tenemos una voz que decir respecto de las tropelías que se están cometiendo en la implementación de la ley de presupuesto de la República, del regalo del dinero de nuestros compatriotas que pagan con sus impuestos para pagar zánganas, asesorías y consultorías que no le traen ningún beneficio a los ciudadanos de nuestro país. La gente de nuestro país, los jóvenes del Perú, no tienen trabajo. Y no tienen trabajo, y mientras los jóvenes de nuestro país que se incorporan al mundo laboral no tienen trabajo, acá hay una casta de privilegiados que tiene acceso a las asesorías y consultorías del gobierno por 2.000 millones de soles. ¿Quiénes son? Los amigos del señor Vizcarra, los amigos del premier, los amigos de los partidos que estuvieron acá defendiendo el cierre del Congreso, la no reelección, y que hoy día traicionan sus propias convicciones postulando a una reelección. Un escándalo, una vergüenza. Quienes han pregonado a los cuatro vientos que iban, ha habido otra gente, nosotros saludamos, la gente consecuente que no se ha presentado, que ha dicho no, nosotros no presentamos, nosotros sí creíamos en este cierre del Congreso. No, pero han habido otros que han propugnado el cierre del Congreso, han propugnado la no reelección y están con sus hechos contradiciendo y mostrando un doble discurso que es lo más condenable que puede haber en la política de una persona que dice una cosa y después termina haciendo otra, que propugna una posición y después termina haciendo otra posición. Esa es la política que se tiene que erradicar del país, la política del doble discurso. Por eso, presidente, yo sí creo que la Comisión Permanente tiene una voz que señalar respecto a la ley de presupuesto, respecto a estas consultorías, que es un escándalo que se sigan incrementando el número de dinero que se gasta en consultorías y, por cierto, de otros gastos superfluos, de otros gastos innecesarios que el Estado comete y del incremento de la burocracia estatal en nuestro país, que no le importa ningún tipo de beneficio al desarrollo y a la solución de los problemas reales de nuestros compatriotas. Algo tiene que decir la Comisión Permanente, o nosotros no podemos quedarnos como estatuas de piedra sin decir absolutamente nada respecto a lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por la paciencia de mis colegas. Gracias, congresista Eresi. Congresista Ochoa, el que tiene la palabra. Congresista Ochoa, pues. Bueno, por excepción, si usted lo permite, Sí. presidente. La congresista Alcorta, Me por olvidé. Gracias. excepción, Gracias, cortesía ambos. del congresista Ochoa. Gracias, pero no puedo dejar de pasar
El motivo del cierre del Congreso ha sido la lucha contra la corrupción, la mala imagen del Congreso, los ganapanes ahí que se han metido justamente a exponer todo lo que ha dicho Salvador Heresi. Pero no puedo dejar de mencionar esto para la vergüenza. Pongo a la prensa que está transmitiendo de testigo al señor Chejade que estuvo acá sentado. ¿Qué ha dicho el señor Chejade? ¿No es cierto? Omar Chejade coincidió, estaba en un debate ayer con una señora Beatriz Mejía y dice, publicado en la República estará atrás mío, Omar Chejade coincidió con su colega, dijo que pretende salvaguardar los intereses del pueblo, limpiar la mala imagen del Congreso y continuar con las reformas políticas que el Estado ha impulsado. Omar Chejade aseguró que su postura es paralela al Ejecutivo, pues considera la inmunidad parlamentaria debe ser llevada al Poder Judicial, a la Corte Suprema. Este señor Omar Chejade, vicepresidente de Ollantumala, fue expectorado del Congreso 120 días por su inconducta, porque llamó al general Arteta, a los general Salazar, y un montón de generales los convocó en Brujas de Cachiche, con su hermano que terminó preso, no sé si sigue preso, para ver intereses de una azucarera del norte. Entonces estamos hablando de salvaguardar la mala imagen. Al señor se le expectoró y tuvo que renunciar. Eso es lo que regresa. En el número 1 como referente de imagen y de decencia. Esa es la vergüenza de este país, la vergüenza de los partidos políticos que llevan este tipo de gentes. No solamente él, hay un montón. El señor Chejade se sentaba acá y me quiso dar clases de moral. Y yo le pedí la interrupción. Y le dije, clase, usted a mí no me da clases de moral. Usted es un impresentable. Eso se lo lancé acá. Testigos los que estamos repitiendo. Entonces, esto es lo que va a regresar con un aporte del cierre del Congreso y una nueva elección de congresistas, porque el señor viene a salvaguardar los bienes del Estado cuando fue expectorado por inmoral, por inconducta, y tuvo que renunciar a la primera vicepresidencia. Y estuvo metido en un juicio de los diarios y el hermano preso. Esto es lo que regresa, señores de la prensa. Acá está. La República. Nada más, presidente, gracias. Francisco Ochoa, gracias por la interrupción. Bien, presidente, señalar en el marco de lo que se ha dicho es que algo no está funcionando bien en el sistema de contratación del Estado peruano. O sea, porque este consorcio Lima, presidente, que hoy se declara insolvente para concluir la construcción del hospital de Quillabamba en la provincia de la Convención, hizo lo mismo en Cutervo, en Cajamarca. O sea, se adjudicó una obra y luego también la abandonó. O sea, como premio se le vuelve a dar una adjudicación de obra por más de 140 millones en la provincia de la Convención, en la ciudad de Quillabamba, sabiendo que esta empresa ya había hecho algo semejante en Cutervo. Algo no está funcionando bien en este organismo del sistema de contrataciones del Estado. Y luego la solución, obviamente más facilista, es señalar vamos a continuar esta de Estado a Estado. Situación que reconoce que nuestro sistema de contrataciones no funciona. Entonces, presidente, creo que efectivamente algo ahí tiene una gran responsabilidad también el nuevo Congreso que se vaya a instalar. Porque este hecho que ha pasado en Quillabamba, que es prácticamente un hospital Lorena número 2, no puede volver a suceder. Y tendría importante saber si esta obra, por ejemplo, entra en el marco del decreto supremo 008, donde vamos a ver el proceso de conclusión de obras paralizadas. Pero este hospital, estando en 44%, no va a poder entrar a este sistema porque el decreto de urgencia señala a partir del 50% de avance físico. Entonces, presidente, creo que ahí hay cosas que tenemos que decir. Y finalmente, reiterar, presidente, a nombre personal, en mi condición de ser profesor y a nombre también del Nuevo Perú, nuestra ratificación de estar con el magisterio del Perú hoy día, que emprende una gran movilización y que el día 26 otro sector del magisterio ha convocado también a una paralización. Situaciones elementales muy concretas, presidente. Sueldo digno para los docentes, para los auxiliares de educación, para los administrativos de educación, pago de la deuda social sin ir a un proceso de sentencia judicial, pero además mejoramiento de las condiciones de aprendizaje de los niños, las niñas y adolescentes en espacios libres de todo tipo de violencia. Y otra evidencia, presidente, de que el magisterio obviamente tiene derecho a salir a las calles es esta convocatoria que hace el Ministerio de Salud, que es la convocatoria número 17, con el Servir, a través del cual se convocan profesionales, pero no se convocan señalando que los profesores estamos en condiciones de avanzar en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa. Se convocan administradores, ingenieros, economistas, etcétera. Y
y profesionales de las ciencias sociales en general. Pero no se nos convoca a los profesores directamente para poder ser partícipe de este proceso. Claro, entrarán en la lógica genérica de las ciencias sociales, pero esta es una evidencia, presidente, de que en el país desde hace muchísimos años, no solo con este gobierno, sino todavía desde hace por lo menos 7, 8 años atrás, estamos desarrollando un proceso de reforma educativa sin participación de los maestros. Mi compromiso, obviamente, continúa en pie, presidente, de estar del lado del magisterio. El día de hoy el magisterio está en las calles, el otro sector del magisterio ha convocado para el día 26 a otra movilización. Ojalá algún día el magisterio unido pueda hacer mejor las cosas también para la reivindicación social que ellos piden. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ochoa. Preocupante lo que nos informa. Congresista Rosa Bartra tiene la palabra. Gracias, presidente. Es verdad que hace falta una gran reforma con respecto a todo el sistema de contratación pública, todo. Uniformizarlo, corregir aquellas modalidades que evidentemente no han funcionado y que no se van a resolver con un decreto de urgencia que simplemente hace que la Contraloría intervenga de forma concurrente estableciendo un porcentaje para pagarles y se acabó. No es así. Y a eso, presidente, podía haberse dedicado o impulsado también el Poder Ejecutivo en lugar de presionar al Congreso al extremo que lo hizo, impulsando una reforma política que después desechó. Y eso debemos decirlo con claridad, porque en su oportunidad reclamábamos estas grandes reformas, presidente, que ahora, a la luz de los hechos, uno puede comprender, porque efectivamente lo que ha ocurrido en la convención, lo que ocurrió antes en Cutervo, pues había que demorarlo y no corregir este sistema, porque al Club de la Construcción, presidente, no hay que tocarlo. Porque si no, ¿quién va a construir? Dice el ministro. O sea, si sale el Club de la Construcción, entonces no va a haber quien construya y el Perú se va a quedar sin obras. Claro, pues, presidente, es que a los corruptos ni con el pétalo de una rosa. Nada, a ellos hay que devolverles sus 524 millones. Y mientras el ministro, el premier y la ministra de Justicia dicen que hay que devolverle toda la plata a los más grandes corruptos y a los otros corruptos no hay que tocarlos porque si no, no hay quien construya, presidente. Que sigan, como dice el congresista Ochoa, que repitan otro Lorena, ¿sí? Ese hospital en el que se gastaron más de 500 millones y que hasta ahorita, muchos años después, la gente en el Cusco sigue muriendo sin hospital. No hay derecho, presidente. No hay derecho. Y cuando se levantaba la voz acá, obstruccionistas. Muy bien, no hay Congreso, ni siquiera quieren responder por pedidos de información y lo mismo lo están repitiendo. ¿No será que lo cerraron precisamente para seguir delinquiendo impunemente ahora, incluso sin voces que se levanten, presidente? Así que, presidente, desde este espacio y desde todos los espacios seguiremos levantando la voz para que la paz vuelva, pero vuelva la paz en democracia y sin corrupción, presidente. Y hay que seguir diciéndolo. Porque lo mismo y el escenario mismo es con respecto al sector pilar para el crecimiento de un Estado, que es la educación. Desde este escaño, presidente, y desde el día 1 dijimos que la calidad del gasto era pésima, porque a pesar que el presupuesto se ha incrementado muchísimo desde el gobierno de Humala y continuó con el de Kuczynski, continúa con el de Vizcarra, la educación, presidente, sigue siendo la cenicienta de nuestra sociedad. Porque efectivamente no se involucra a sus actores, porque efectivamente la plata se va en millonarias consultorías que sabe Dios cuál es el destino efectivo final. Y mientras tanto, nuestros niños, ¿qué? En escuelas que se caen a pedazos, el presupuesto no se prioriza adecuadamente y los 4 pilares que sostienen una buena educación. El alumno sigue desnutrido, sigue sin atención psicológica efectiva, sigue sin atención real. El maestro excluido de ser activo en la reforma. La currícula, presidente, más contaminada no puede estar, porque en la currícula, en lugar de mejorarla para hacerla una herramienta efectiva de la construcción de conocimiento, se ha construido un soporte efectivo para la ideología de género. Así trabajamos, ¿sí? Y por último, la infraestructura. O sea, tenemos maestro, 0. Infraestructura, 0. Alumno, 0. Currícula, 0. ¿Cómo va a mejorar la educación? Pues estamos a la cola de la educación en el mundo, presidente. Porque así se enfoca.
Y así se desinforma. Y mantener al pueblo desinformado es muy conveniente para las brisitas bolivarianas que agitan y destruyen sociedades, presidente. Por eso es que tenemos el deber de no cerrar nuestra palabra. Habrán inconstitucionalmente cerrado el Congreso. Pero el pueblo, presidente, que todavía está representado aquí, tiene que merecer todos nuestros esfuerzos para que la verdad como corresponde se diga. Y sigamos trabajando porque ese Perú solidario, próspero, seguro, con oportunidades reales para todos los peruanos, aún tenemos la oportunidad de construirlo juntos. Aún tenemos la oportunidad. No todo está perdido. Pero en tanto esto sigue ocurriendo, saludo la voz valiente de congresistas que denuncian lo que están ocurriendo en sus regiones, que denuncian lo que nunca se ha dejado de decir en este Congreso, y más bien por eso es que nos han cuestionado muchísimo, que la educación siga abandonada y prestándose como herramienta para la imposición de ideologías que deben ser absolutamente proscritas. Disfrazadas, por supuesto que sí, de buenos deseos y de buenas intenciones, porque así se disfrazan, pues. Porque así hacen parecer, así se abanderan de luchas, como lucha contra la corrupción. Y sí, señor, debemos luchar contra la corrupción, pero en democracia, porque solo la democracia garantiza que haya paz, esa paz que tanta falta nos hace, presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Me piden una interrupción a través suyo la congresista Alcorta y también la congresista Janet. Gracias, congresista Arana. Congresista Alcorta, ¿tiene la palabra? Quería abonar lo que había dicho el congresista Bartra, con la lucha contra la corrupción y ahora que las empresas